Y es muy fácil ser adivino de lo pasado. Entonces, yo he tenido los cargos de rector de la UNI durante 10 años, de ministro de Educación y otros cargos. Y por lo tanto, yo firmé en ese momento absolutamente convencido de que lo hacía por el bien del país, y además firmé como siempre he hecho las cosas, con absoluta transparencia y honestidad. Nadie me presionó, ni nadie pretendió en toda esta trayectoria de mi vida ni siquiera insinuar un acto que pudiera ser doloso. Eso es todo, Presidenta. Me someto a las preguntas. Muchas gracias, señor Sota Nadal. Tiene la palabra el congresista Mauricio Mulder. Sí, Presidenta. Si haciendo un esfuerzo de memoria el arquitecto Sota Nadal nos puede relatar las circunstancias en las que se tomó la decisión de que usted firmase el decreto supremo en su condición de ministro de Educación encargado del despacho de Economía. Es decir, fue llamada a Palacio, le enviaron el documento desde Palacio, le dijeron que era un tema de rutina o le pidieron que por favor firmara rápido, que era urgente, que era necesario. Por favor, si nos puede hacer ese relato. Nada que sea extraño. Nada que sea extraño sucedió. Yo estaba encargado, llegó el documento, entiendo que de la PCM, no le puedo dar precisiones y no quiero emplear tampoco la palabra no recuerdo o no sé, porque eso puede esconder otras cosas. Fue un trámite absolutamente normal. Lo que sí, cuando tuve el documento y lo leí, lo analicé, sí me sorprendió. Me sorprendió porque pensé, el destino me ha llevado a que yo, un asunto que creo que es importante, soy arquitecto, he estudiado desarrollo urbano, no me he graduado, y planificación urbana y territorial también, no me he graduado, que el destino me diera esa oportunidad y lo firmé. Además, consideré un decreto supremo, no es una ley, un decreto supremo, va a venir el ministro de Economía en su momento, y si está en desacuerdo, bueno, lo derogará y con otro decreto supremo se planteará. Es decir, nada que implique, digamos, una suerte de presión o irregularidad. Antes había sido encargado del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y he firmado en ese caso documentos. Sí, lo único que sí reconozco es que para mí fue una sorpresa. Y en ningún momento pensé que hubiera juegos distintos a los que en ese momento se me presentaban. Señores congresistas, ¿a quién desea hacer el uso de la palabra? Congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Bueno, yo le bienveniría al arquitecto Sota, a quien conozco, y creo que ha firmado de buena fe, pero igual asume responsabilidades. Las responsabilidades van de la mano de la persona que firma. Y entonces la pregunta sería, se sorprendió pero firmó. ¿Pudo haber esperado que regrese el titular? ¿Quién nos nombra encargado de la cartera de Economía? Porque generalmente la cartera de Economía, cuando está de viaje el ministro de Economía, la asume un ministro más afín a la economía que de Educación. Más afín. Pero Educación y Economía, salvo el presupuesto que hay que girarle todos los meses al sector de Economía, al sector de Educación, no tienen nada en común, salvo la chequera para pagar
maestros y colegios y, en fin, el sector en general. ¿Quién le encargó el despacho de Economía? ¿Quién le encargó? ¿Quién le dijo? ¿Quién lo asignó allí? ¿Quién se lo pidió? Kuczynski, que era el titular, se lo pidió. Generalmente el ministro que se va le pide a uno de los colegas que asuma la cartera, no es necesariamente el presidente de la República, ¿no? ¿Quién le pidió? ¿El ministro de Economía titular le pidió? ¿El primer ministro? ¿Había asumido la cartera provisionalmente antes esa cartera o otras carteras? Bueno, yo no me pretendo un hombre del Renacimiento, pero me deben creer ustedes que yo sí leo sobre economía. Y sigo la página económica y entiendo muchas operaciones que se plantearon en el Consejo de Ministros. Y yo recuerdo que muchas veces he apoyado decisiones dentro del Consejo de Ministros vinculados a economía. Entonces, si bien no soy un economista, mi relación entre economía es una relación de orden académica. Yo vengo de una universidad, he sido profesor universitario, y por lo tanto, si bien no soy economista, no veo por qué no podría yo haber asumido esto. Sí me encargaron en anterior oportunidad otras carteras, como yo creo, no digo no sé ni recuerdo, creo que Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores y Defensa. En cuanto a responsabilidad, aquí habría que tomar el término en sus dos acepciones, ¿no es cierto? Todo aquel, ustedes también, cuando están sentados acá, están asumiendo una responsabilidad. Por supuesto que asumir la responsabilidad, pero la responsabilidad de acuerdo a la ley, transparente, en el marco de la ley, amparado por la ley, ¿no? Amparado por ley, pero por todos los lados. Es decir, hay un ministro encargado, hay una ley del SNIP que dice que se puede hacer eso. Entonces, sí asumir la responsabilidad, pero la responsabilidad que tienen que asumir aquellos que quieren servir al país, ¿no? Porque lo mejor es, de acuerdo a las señales que se están dando, Presidenta, que lo mejor que podría hacer un profesional en el Perú es no aceptar nunca un cargo del Estado. Esas son las señales. Y parte de la paralización del Estado tiene que ver con eso, que todos son sospechosos. Bueno, que todos seamos sospechosos, pues, ¿no es cierto? Pero yo le puedo decir ante ustedes y mirando a la cara que yo asumí la responsabilidad porque creí que era una responsabilidad en favor de mi país. Sí, asumí la responsabilidad. Ahora, ¿quién me encargó? Tampoco voy a decir no recuerdo ni nada. Generalmente ocurre, yo sí he sido ministro, creo que tú también, se conversa entre el encargado, mejor dicho, entre el titular del pleno y el presidente. Ahí se conversa y finalmente probablemente alguien me dijo en el corrillo, porque después viene el decreto supremo, la resolución suprema del firmamento. Eso es lo que podría responder, Presidenta. Congresista García Belaunde. O sea, alguien le encargó entonces que asuma la cartera, pero no recuerda quién. ¿Esa fue la respuesta? Esa es la respuesta, pero es un aspecto de palabras. Ya, perfecto. Y como aquí yo he venido a plantear hechos, porque las cosas que se han dicho no, realmente, los hechos son los siguientes. Llegó a mi despacho esos documentos llegaron a mi despacho, ciertamente. Ahora, en el caso de la designación, generalmente era una llamada telefónica, en algunos casos ha sido llamada telefónica. Oye, pero, te voy a pedir sí, que asumas, voy a hablar con el presidente, pero estrictamente esos son asuntos, Presidenta, que uno no puede decir sí recuerdo, porque son detalles que tienen que ver, digamos, con la cosa subatómica de la memoria, y que no y que desde mi punto de vista, respetando la congresista
que me hace la pregunta podrían tener algún interés, pero para mí no lo tuvieron en ese momento. Bien, pero entonces, el señor Kuczynski, vamos a la pregunta más concreta, ¿el señor Kuczynski, ministro titular, le pidió que asuma la cartera en su ausencia? No me acuerdo, ahora sí tengo que decir, no me acuerdo exactamente si fue así o no fui, pero no era el asunto sustantivo. ¿Por qué no era el asunto sustantivo? Porque en otras circunstancias uno puede decir, no puedo porque voy a viajar, no puedo porque tengo tal encargo. No me acuerdo, pero en ese momento yo he sido uno de los ministros que menos ha viajado, no estoy criticando a los ministros que viajan, y por lo tanto yo siempre estaba trabajando como ministro de Educación. Bien, pero siendo un tema vinculado a carreteras, lo lógico es que en todo caso asuma esta responsabilidad de firmar el decreto o el reemplazo del ministro de Economía y el ministro de Transportes. Transportes tiene mucho que ver con carreteras. Por eso es que venía la pregunta, ¿quién le encargó la cartera? ¿El ministro de Economía? Probablemente. Bien, y luego, una vez de encargada la cartera, ¿cuántas veces usted se encargó de carteras durante su gestión como ministro? Carteras ajenas. Unas 3 o 4 veces por lo menos. ¿Y siempre de economía o de otras? De otras carteras, relaciones exteriores y defensa, por ejemplo, Ya. y alguna otra cartera más. Ya. ¿Y cuánto tiempo fue usted ministro de Estado? 2 años y medio. Y en 2 años y medio asumió entonces la cartera de Economía, de Defensa, de Relaciones Exteriores. 3 carteras o una cuarta más. Puede ser una cuarta más. No. Y en este caso también los ministros le encargaban, o sea, el de Defensa hablaba con usted para que usted asuma la cartera, y el Relaciones Exteriores hablaba con usted para que usted asuma la cartera. El procedimiento, hasta donde yo entiendo, es el siguiente. Es un trámite que no está designado, es decir, los ministros encargados no están obligados a asumir una cartera, ni tampoco lo que hace el presidente es, un ministro va a viajar, el presidente autoriza el viaje, no pueden viajar sin la autorización. Y entonces supongo que ahí siempre conversan, oye, ¿a quién le dejamos la cartera? Y si hay un ministro disponible, se le encarga la cartera, ¿no? Ese es el procedimiento, es decir, de mi parte yo no hice absolutamente nada para que se me encargaran carteras. Sí. Yo lo asumía como un trabajo más, ¿no? Una responsabilidad más. Claro, el ministro que se va quiere dejar a alguien en la casa, por supuesto, y él es el que se preocupa en buscar a su reemplazo, es evidente, ¿no? En este caso, el tema era evitar el SNIP. Era un decreto que evitaba el pase por el SNIP. ¿Y el SNIP qué cosa significa? Controlar inversiones, revisar las inversiones que se hacían, evitar que sean inútiles, que sean absurdas, que sean costosas. Usted se da cuenta que estaba exonerando el SNIP a una obra, a una magna obra, una obra muy, muy grande, muy importante, de 800 o 900 millones de dólares. ¿Usted se pudo darse cuenta de lo que significaba esto? En primer lugar, eso de 800 millones de dólares es algo que sabemos 2 años después de lo que sucedió. En ese momento no se sabía cuánto iba a costar, ¿no? De la misma manera que sabemos que a partir del 2008, con una ley del Congreso, se autorizó para que se siguiera invirtiendo en esta carrera. Pero de otro lado, estoy buscando el documento correspondiente, si me permite, Presidenta. Yo creo que el 99.9% de los ciudadanos, ciertamente ustedes no saben lo que es el SNIP.
La ley 27.293, que no sé si está vigente, pero yo me refiero a los hechos de ese momento, porque después de la batalla todos son generales. Habría que ponerse en el contexto inmediato de febrero del 2005. El objetivo del SNIP es optimizar el uso de los recursos públicos mediante establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas técnicas relacionadas con las diversas fases del proyecto de inversión. En ese sentido, tiene razón el congresista al señalar que era una obra importante, lo que yo simplemente no cuestionado, sino puesto en la línea del tiempo los 850 millones de dólares. Cuando yo firmo el decreto no había ni $1 de por medio. Dice, todas las entidades y empresas del sector público no financiero se ejecutan en proyectos con recursos públicos. La máxima autoridad técnico-normativa del SNIP era, no sé si será, es el MEP a través de la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público. Entonces, con esto quiero decir lo siguiente. Que si pudiéramos graficar que el SNIP es una oficina, no sé cuántas personas tenga, que es cabeza técnica normativa de los técnicos que tienen los sectores y que elaboran los proyectos. Ellos son los que elaboran los proyectos. El SNIP no es una gran oficina técnica en términos que elabore procesos, sino simplemente prioriza. ¿A través de quién? A través de la programación de inversión y las correspondientes de cada sector o los que dan su veces. El principio clave del SNIP es: todos los proyectos que se ejecutan se rigen por las prioridades que establezcan los planes estratégicos nacional, sectorial, regional y local. ¿Qué proyecto más estratégico podría haber habido en ese momento que este proyecto de IRSASUR, que era articular el territorio? Ahora, ¿cómo opera el SNIP? Opera durante la fase de preinversión a través del banco de proyectos y durante la fase de inversión a través del sistema operativo de seguimiento y monitoreo. Lo que se exoneró con ese proyecto congresista fue la primera fase, que iba a ir este proyecto a un banco de proyectos, que no los ha elaborado el SNIP. Y ese banco de proyectos, como en todo banco de proyectos, es el lugar donde uno saca o pone adelante o atrás un proyecto. Yo entendí que desde el punto de vista político, pero no solamente el Ejecutivo, sino del Congreso y de convenios internacionales, ese tenía la primera prioridad. Es por eso que firmo. Pero ahí no había Odebrecht, ni había Graña y Montero, ni nada que se parezca, porque en el eje del tiempo esto se ubica posteriormente. Entonces, ¿qué es el banco de proyectos? Es un consolidado de proyectos provenientes de los bancos sectoriales. Ese proyecto estaba en el banco sectorial del sector de transportes y comunicaciones, que también firmó el decreto. Ahora, ¿qué acción realiza con los proyectos el banco? La acción que puede hacer un economista. Y honestamente yo respeto mucho a los economistas, pero no creo que deban ser los que deban definir el país. Porque si los economistas hubieran tenido éxito, hubiéramos estado mejor. Yo honestamente preferiría que fueran arquitectos e ingenieros los que dirijan el país. Ellos hacen una evaluación económica nada más, no hacen una evaluación técnica. Y yo recuerdo que la Contraloría General de la República cuestionó un tramo, porque cómo era posible que en la carretera en Piura costara, por decir una cantidad, 100.000 soles el kilómetro, y ahí costaba, y ahí en la selva costaba 300.000. ¿Por qué los funcionarios pues de la Contraloría no necesariamente saben leer planos? Y porque no saben de proyectos, evalúan económicamente con procedimientos que no creo que sean certeros. Los economistas quisieran decir que la economía es una ciencia, pero no lo es. Entonces,
¿Qué acción así realizaba el Banco de Proyectos, el famoso SNIP? Califica la viabilidad de los proyectos que se encuentran en la fase de preinversión, pudiendo delegar a los sectores esta distribución total o parcialmente. O sea, para mí el SNIP era simplemente una instancia, en su primera fase sobre todo, de priorización de proyectos. Sin embargo, yo estaría más bien viendo qué pasó con la segunda y tercera fase. ¿Qué pasó con lo que establece la norma? No sé si la establece en este momento, pero en la segunda fase tiene que ver con control, supervisión, tiene que ver con los estudios definitivos, tiene que ver con las adendas, tiene que ver con todo eso. Pero yo estoy, esta es una consideración de parte mía, pero sobre esa segunda fase, presidente, yo no tengo sino suposiciones y consideraciones que creo que no interesan en este momento, habiendo yo jurado frente a la Biblia y estando frente a un hecho tan importante como el que estamos tratando. Pero usted nos da la razón en el sentido de que el SNIP califica la viabilidad del proyecto. ¿Cómo exonerarlo? ¿Quién va a calificar la viabilidad del proyecto si se le exonera? ¿Quién calificó la viabilidad del proyecto si está exonerado? ¿Quién? ¿Usted como ministro interino? ¿El ministro que está titular, que está de viaje? ¿El presidente de la República? ¿El ministro de Transportes? ¿Quién califica la viabilidad del proyecto? Bueno, porque el Perú necesita muchos proyectos, y usted lo sabe mejor que yo. Necesita muchísimos proyectos, empezando por la carretera central, que está acá a la vuelta de la esquina. ¿Quién califica la viabilidad del proyecto si se exonera casualmente de eso a una institución que mal o bien estaba ahí para eso? Bueno, a mí me resulta, digamos, meridianamente claro lo que voy a decir en este momento. Es lo que se llama viabilidad política, ¿no es cierto? Yo no sé si el presidente Kennedy tuvo un SNIP para viabilizar el viaje a la Luna. Es decir, en ese momento hacer la interoceánica era fundamental. Y dar viabilidad, es decir, este es importante para el país. Eso es darle viabilidad. No es hacer el proyecto ni festinar trámites para que cueste más o menos. Entonces, pero además otra cosa, yo estaba actuando en el marco de la ley. Yo no he inventado, yo no he introducido el artículo 10.5 del SNIP. Entonces, ¿qué me están diciendo a mí en este momento? ¿Qué me pretenderían decir? Que las leyes no están hechas para ser cumplidas. Si yo hubiera firmado ese decreto sin tener ese artículo 10.5, no lo hacía. Yo actuaba estrictamente entre la ley. Entonces digan a los ciudadanos que si está en la ley, mejor no lo hagan, porque usted puede ser pasible 12 años después de ser imputado de una conducta que no es la pertinente. Bueno, pero no me ha contestado la pregunta, señor Sota, no me ha contestado la pregunta. O sea, estamos hablando de viabilidad política. Bueno, y hemos pasado de una parte técnica a una parte política, pero se pueden hacer obras políticamente hablando sin necesidad de tener un sustento técnico que pueda justificar una inversión de esa naturaleza. Ese es el problema. O sea, usted ha exonerado del SNIP pudiéndolo hacer. Nadie le está preguntando que usted no podía hacerlo. Había una excepción. Usted podía hacerlo, claro que sí. El tema es ¿por qué lo hizo si casualmente las responsabilidades de los ministros van por allí? Por evitar trámites, o los ministros más responsables o los funcionarios más responsables lo que buscan es reforzar sus decisiones con el mayor número de informes, y usted estaba evitando un informe. Entonces, la pregunta es, usted cuando recibió el decreto para firmarlo, ¿alguien lo llamó? ¿El presidente de la República? ¿Algún ministro? ¿Usted firmó sin consultarlo con ningún entorno, o de su ministerio, o del Ministerio de Economía que estaba asumiendo la cartera? ¿Cómo usted firmó el decreto
¿Usted lo consultó con el presidente de la República, o con el primer ministro? El ministro de Economía está de viaje, en fin. ¿Qué cosa hizo para poder tener la seguridad de que estaba firmando adecuadamente? Muy bien. Cuando yo empleo la palabra política, la empleo en una acepción no solamente aceptada por el diccionario, sino creo que en uso corriente. Yo no me refiero a política partidaria, porque la política, si uno vamos al diccionario, se refiere a la acción, mejor dicho, al arte de tomar acciones en manos del Estado. Entonces yo asumía en ese momento que la decisión política del Estado peruano, tanto del Congreso de la República, o hay que creerle o no creerle al Congreso de la República, pongamos en perspectiva en el tiempo, que el acuerdo entre los presidentes de Perú y Brasil, que ninguno de los dos estaba cuestionado en este momento, ¿hay que creerles o no hay que creerles? Y en segundo lugar, lo que califica el SNIP no es el proyecto, eso es lo que estoy tratando de decir hace un momento, es un perfil en buena cuenta, porque el MEF no tiene los técnicos para evaluar un proyecto de la misma manera que la Contraloría no los tiene, Presidenta. Y esto, repito, no cortaba ninguna de las historias posibles posteriores. Ninguna de las historias posibles. Una historia maravillosa hubiera sido que a partir del SNIP, como se tenía que hacer, no cortaba los estudios definitivos, porque una obra, un constructor cualquiera que este fuere, no inicia una obra sin estudios definitivos. Porque como decía un ingeniero muy connotado, peruano, que no lo voy a citar, decía que es imposible hacer sin adendas. Porque el problema de las adendas es que es el paso de un proyecto de escritorio a la realidad, y más en la selva. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, que en la firma del SNIP no señalaba que no se hicieran los estudios definitivos, de ninguna manera. Se tenían que hacer los estudios definitivos y por lo tanto las valorizaciones, porque solamente con estudios definitivos se puede valorizar, y se tiene que valorizar, bueno, los metros cúbicos que se tienen que remover, las obras de arte, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero señalar a mí que nadie me llamó, nadie, repito, me llamó, y he jurado frente a la Biblia, no fue ni el ministro de Economía y tampoco el presidente Toledo, para presionarme para firmar eso. Nadie me llamó. Yo lo hice convencido de que era una acción de ese tipo. Ahora bien, ahora sabemos, en el 2015, que hemos sido engañados. Pero no engañados por el proyecto, engañados por quienes han robado al Estado. Pero eso es posterior, por eso es que yo he dicho, Presidenta, la línea del tiempo es importante señalarla. Congresista Gino Costa. Muchas gracias, Presidenta. Saludar al arquitecto Javier Sota Nadal, agradecerle por su presencia ante la comisión y la presentación que ha hecho. A mí me queda claro que, como ha dicho el arquitecto, la decisión de exonerar el SNIP estaba contemplada en la ley. En realidad no significaba exonerar al proyecto de todos los estudios, sino solo de una parte de los estudios, porque este proyecto ya tenía perfil prefactibilidad y factibilidad. Y estaba priorizado. Se estaba exonerando en los estudios definitivos de ingeniería. Y esa exoneración estaba contemplada en la ley. Y usted ha dicho que de lo contrario usted no hubiera firmado eso, sí. Y que esto era parte además de un proceso, ¿no es cierto?, que se inicia en el 2000 en un encuentro en Brasilia con el gobierno anterior todavía, ni siquiera el gobierno anterior al gobierno de transición, el gobierno de Fujimori. Y hay un conjunto de acciones, hay incluso pronunciamientos por parte del Congreso de la República señalando la importancia del proyecto, acuerdos bilaterales y una presión interna. Yo creo que eso nos sirve, ha sido bien descrito y fundamentado. Y el énfasis que usted ha hecho es que estaba dentro de sus prerrogativas, era legal, y procedió a firmarlo. Yo tengo algunas preguntas. La primera es si usted recuerda si, digamos, el decreto que le lleva para ser firmado estaba acompañado de informes que fundamentaban esta medida,
y si usted recuerda, ¿no es cierto?, haber pedido a sus colaboradores que lo revisen, o entendía que, digamos, ya con el visto bueno del Ministerio de Transportes, ¿usted recuerda si ya había sido firmado por el Ministerio, por el Ministro de Transportes y por el Presidente cuando le llega el Decreto Supremo? Y si tomó conocimiento, digamos, de qué pensaba sobre esto el responsable sectorial, ¿no? Y yo aprovecho para hacer una pequeña digresión en relación a la preocupación de mi colega